RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. Y aquí, como todos los martes, les habla Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal. No nos acompaña Gonzalo Imión en esta oportunidad. Gonzalo está en este momento en tribunales militares, donde se están celebrando, por cierto, audiencias, particularmente en el caso hoy, la audiencia de juicio que debería culminar el día de hoy del caso que denominan Vuelvan Caras, donde representamos a dos personas, Miguel Alberto Castillo y el señor Valladares. Ahí están también abogados Mariano Ortega y Miguel Ángel Forero, y también están en tribunales militares otra parte del equipo de coordinadores de Caracas, y Estado Miranda, la doctora Rachel González y Estefanía Migliorini. Pero el día de hoy, pues, hay así como denunciamos persecución política contra personas, y el Foro Penal representa, pues, y defensores de derechos humanos a personas presas políticas o perseguidas políticas. Nos encontramos con una situación muy lamentable y que donde se ve claramente la persecución política contra un activista, parte de la organización, que es Orlando Moreno del Tamacuro, defensor de derechos humanos reconocido, por cierto, en esa zona, en el estado Monagas, quien el pasado domingo fue detenido arbitrariamente cuando precisamente acompañaba a familiares, como siempre lo hace, y reportando y registrando testimonios y hechos sobre la situación ocurrida con el naufragio reciente donde al menos han muerto, se han ya oficialmente establecido la muerte de 4 personas, y se han encontrado 7 personas, y otros, entendemos, todavía se mantienen desaparecidos. De más de 20 personas, todavía no hay claramente el número de personas que estaban en esa embarcación que iba ruta a Trinidad y Tobago. Situación que ha venido ocurriendo ya en varias ocasiones, y que precisamente Orlando Moreno no solo ha estado acompañando a los familiares allí, sino hay diferentes reportes y noticias de prensa y reportes incluso de organizaciones internacionales, donde, por ejemplo, Inside Crime, que es una organización internacional, reportó recientemente esta situación que ocurría allí de esclavitud sexual, que precisamente Orlando Moreno ha venido reportando, digamos, registrando como defensor de derechos humanos que es. Bueno, hoy Orlando Moreno, cuando acompaña a los familiares este pasado domingo, les decía, fue detenido arbitrariamente. Incluso reportan o nos han referido familiares que estaban allí presentes, que fue incluso golpeado cuando fue detenido, que incluso se desmayó porque fue, así no los reportaron, hay que verificar, estrangulado, y así él incluso perdió la conciencia y se lo llevaron detenido al 6CPC, ahí en sede en Tucupita,
estado del Tamacuro. Pero lo más grave, debo decirlo, lo más llamativo de esto, además, es que en estos casos uno tiene que evaluar, digamos, el fin político para uno determinar que efectivamente la persona es presa o perseguida política. Esto no hay que evaluarlo allí porque el lunes, en la mañana, el día de ayer, la propia gobernadora del estado del Tamacuro, la gobernadora Liseta Hernández, se pronunció sobre este caso y señaló, antes de haber sido presentado ante un tribunal, incluso antes de ningún pronunciamiento de fiscalía, que son los órganos investigativos los que deben determinar la responsabilidad de alguien, señala a Orlando Moreno como instigador al odio y dice que hay que aplicarle la ley, etcétera, cuando, repito, se ve claramente una influencia directa en este caso, el Poder Ejecutivo Regional en esta situación. Eso lo hace un caso bastante grave, donde no hay manera de no decir que hay una represalia política contra esta persona, que, repito, sí ha estado presente, sí ha denunciado, incluso pueden su Twitter, Orlando Moreno B. En ese Twitter se ve claramente cuando acompañaba a familiares en Del Tamacuro la noche del 24 de abril, es decir, el sábado, y luego el 25 cuando fue detenido, y muchos de los familiares incluso agradecidos por él estar ahí presente, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones. En este momento Orlando Moreno se encuentra todavía detenido, pareciera que va a ser presentado ante un tribunal, arbitrariamente detenido con fines políticos, indudablemente, y exigimos su libertad. Es un activista de derechos humanos que, repito, internacionalmente también ya la denuncia se ha realizado. Esto implica y acarrea persecución política y de manera sistemática crimen de lesa humanidad a aquellos responsables de esta persecución, y eso hay que tomarlo bien en cuenta porque es una violación muy grave de los derechos humanos que ocurre sobre todo cuando se trata no de perseguir al que además denuncia las violaciones a los derechos humanos de otros que son precisamente los defensores de derechos humanos. Creo que tenemos en línea, Catherine me confirmará, a familiares de Orlando Moreno que se encuentran precisamente... ¿Perdón? Ok, tenemos a la doctora Luisa Oliveros, quien es parte del equipo de defensores activos del Foro Penal en el estado del Tamacuro, precisamente está en Tucupita. Ella ha estado en contacto con esta situación como abogada que es, y ha estado también, pudo tener un mínimo contacto con Orlando Moreno, creo que fue el día de ayer, pero ella nos puede contar cuál es la situación actual. Doctor Olivero, Luisa, ¿cómo estás? Gusto en conversar contigo. Cuéntanos la situación actual de Orlando, la situación que se vive allí en Del Tamacuro, en Tucupita, en relación con esta detención arbitraria, debo decir, con fines políticos de Orlando Moreno. ¿Qué se dice por allá? ¿Cuál es la opinión de las personas, etcétera? Buen día, doctor. Gracias por permitirnos pronunciarnos sobre la detención arbitraria de Orlando Moreno. Lo que le puedo decir es que sí, tuve un breve contacto con él el día de su detención, y por supuesto fue arbitraria, fue realizado de forma arbitraria, porque los hechos que él apenas en 2 minutos me narró coinciden con los testimonios de los familiares que lamentablemente pues están sufriendo estas personas del naufragio, y que les causa indignación a estos familiares por cuanto habían recibido un apoyo incondicional de este defensor de los derechos humanos como es Orlando Moreno, y les parece injusto que dentro de su dolor esto esté tomando un tinte político, cuando lo que en realidad le estaba prestando el apoyo era Orlando Moreno, era para que se abocaran más bien a rescatar a los sobrevivientes y darle información al mundo y a estos familiares el apoyo correspondiente de lo que realmente se estaba viviendo. Orlando... Una pregunta que te quería hacer era, se ve claramente, por cierto, declaraciones en la gobernadora, que aquí hay una especie de represalia política, es decir, ¿cómo se ve Orlando Moreno allá en Del Tamacuro?
consideras, conociendo la situación directamente y estando allá presente, que hay una represalia política en contra de él? ¿Es algo evidente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, realmente Orlando cumple un doble error en Del Tamacuro como coordinador de un partido de oposición al gobierno, pero a la par de eso cumple con una actividad muy importante para los venezolanos, como es el Foro Penal, pertenecer y ser parte integrante del trabajo sobre los derechos humanos, que realizamos a través de esta noble institución y noble organismo. Ese es el que más daño le causa a nuestros gobernantes, porque el Foro Penal es el único que tiene la estadística sobre los presos políticos, y por supuesto ninguno de los dos roles son de agrado, pues. Sin embargo, el apoyo que Orlando Moreno le estaba dando a estos familiares. Pero la verdad es que, o sea, lo que se está haciendo es precisamente denunciando violaciones a los derechos humanos, que en quien no se sienta responsable de esa situación no debería causarle ningún tipo de hay una sanado. institución, aquí hay un activista, por supuesto, defensor de los derechos humanos en nuestro estado, que sabe dar la cara, y eso ha sido Orlando Moreno aquí en el estado del Tamacuro, sin miedo, porque este es un pueblo realmente pequeño donde hacer este tipo de declaraciones es como que se te cierren todas las puertas. Sin embargo, existimos los que no tenemos miedo a la verdad y a la justicia, y a la protección, y a ser la voz de quienes no tienen voz. Porque en este caso, hablando un poco de la situación concreta de Orlando Moreno, él estaba y ha venido, en el caso del Tamacuro no existen, a diferencia de Orlando Moreno ahora, no existen detenidos con fines políticos, es decir, que la labor ha sido más bien de apoyo a familiares que en definitiva han venido reclamando, bueno, por ejemplo, el sábado reclamaban era por los cadáveres, conocer la situación de cada una de las personas que estaba allí, y reclamaban pues era información, ¿cierto? Y eso es lo que le estaba acompañando. Y ese es el testimonio que ha venido dando todos los familiares aquí en Orlando desde el día del naufragio, y mucho antes él viene haciendo un trabajo sobre la trata de blancas para exponer y hacerle el llamado de atención a los organismos de que existen y que hay que proteger a nuestra gente. Ese es ha sido el trabajo valioso de Orlando Moreno, que sin embargo, al estar apoyando allí a estas personas, a estas familiares, ser su voz ser no una voz instigadora, sino una voz de abrazo a esta gente, no a nadie. Él no ha instigado a nadie al odio, porque aquí no hay ninguna víctima. Hablemos de eso ahora, porque eso no lo hemos referido. Es decir, ¿por qué te refieres a instigación al odio? ¿Quién se ha referido a ese concepto? Porque la información que tenemos aquí en Tucupita es por la que la gobernadora se pronunció. Todavía no tenemos un pronunciamiento legal, todavía no se ha realizado la respectiva presentación y cuál va a ser el delito a imputar. Sin embargo, hubo un adelanto por parte de la gobernadora del estado donde informa, lee un artículo y dice que va a ser imputado por una instigación al odio. Claro, y eso para mí es una de las cosas grave, más, porque es un adelanto del Poder Ejecutivo frente a una decisión que ni siquiera la Fiscalía del Ministerio Público se ha pronunciado. Pues ya será en la audiencia de presentación que accederemos a las actas para saber cuál es realmente el delito que supuestamente cometió Orlando Moreno. Sin embargo, ya tenemos un adelanto por el pronunciamiento de la gobernadora del estado, que es que Orlando supuestamente, presuntamente, a la voz de ella como mandataria regional, se informa que él estaba instigando al odio. Sí, esto es importante porque a veces hay confusiones aquí en Venezuela, porque ya nos hemos acostumbrado que casi que aquí hay dirección del Ejecutivo en cuanto a detenciones, y los venezolanos
casi que estamos acostumbrados a que, bueno, mira, sí, eso es el gobierno que lo encarceló, pero eso es totalmente, sobre todo a nivel internacional y de justicia internacional, eso es totalmente absurdo y violatorio a los derechos humanos, en el sentido de que aquí debería haber el concepto de separación de poderes que nuestra Constitución establece, donde es el sistema judicial el que determina la responsabilidad de una persona que se le está privando de libertad, que inicialmente le está privando de libertad el propio Ejecutivo, porque en definitiva el CICPC es parte del Ministerio de Justicia y por lo tanto del Poder Ejecutivo. Entonces, si le priva de libertad el Poder Ejecutivo, es el sistema judicial el que va a determinar si la persona es responsable o no, permitiéndole el derecho a la defensa. Pero sin ni siquiera que la persona pueda hablar, allí sí hay instigación al odio, de decir, cuando se le señala a una persona como delincuente públicamente por parte de una gobernadora, sin respetar, repito, la presunción de inocencia que la persona, que existe en todo ciudadano, que se presume inocente hasta que no se pruebe lo contrario, pero sin tampoco permitirle que la propia persona hasta públicamente se defienda, incluso sin tener acceso a un abogado, ya la persona se le determina y se le define como tal. Y eso evidentemente, eso impulsa y eso es esa situación debería ya acarrear una nulidad del proceso, porque eso presiona a cualquier funcionario judicial o fiscal para tomar una decisión de conformidad con lo que la gobernadora está señalando, sobre todo siendo que es la máxima autoridad ejecutiva en el Estado, ¿no? Eso es muy grave, repito, porque ahí se ve claramente el fin político. El fin no es hacer justicia, el fin es una represalia política contra una persona que ha venido denunciando determinadas situaciones allá, que repito, que son situaciones en pro de las víctimas, de los familiares. En modo alguno, él ha denunciado, que yo haya visto, ni siquiera algún funcionario en específico, sino lo que ha venido apoyando a las víctimas y a familiares en esta situación tan delicada como es el naufragio y todo lo que está ocurriendo allá, que no es la primera vez que ocurre, ya ha venido ocurriendo en otras ocasiones. Yo se le señalaba previamente que hay muchas declaraciones de prensa, incluso internacionales, donde Orlando Moreno aparece como fuente de información en cuanto a lo que está ocurriendo, o situación grave que evidentemente preocupa no solo al país, sino a muchas partes del mundo, ya que involucra también a otro país como Trinidad y Tobago. Entonces esa es la situación que se está planteando ahí, y efectivamente lo grave de esto es que lo detienen y no puede existir un sustento, una detención basada en una supuesta instigación al odio, como la gobernadora refería, de manera abstracta, es decir, instigó al odio, pero hay tres preguntas que hay que hacerse aquí en cuanto a instigación al odio respecta. Por un lado, la instigación al odio la hemos venido denunciando como un delito de carácter político que se utiliza de manera subjetiva para perseguir, como ha ocurrido desde hace un tiempo para acá. Pero el hecho, incluso si se considera que hay instigación al odio, hay que determinar tres cosas. Primero, ¿cuál fue la instigación? O sea, ¿cuál fue el hecho de instigación? No, que él se encontraba en las puertas acompañando a los familiares que protestaban o reclamaban por los cadáveres. Él estaba grabando unos testimonios de los familiares. Eso en lugar público, con la autorización de familiares, eso no es delito. Él estaba acompañándolos y en algún momento los familiares dijeron que les dieran información. Eso no es instigación a nadie, o sea, no estás instigando a nadie. Son los familiares que están en una situación de preocupación natural y lógica. Segundo punto, en el caso que haya el hecho de instigación, que habría que determinarlo, supongo que el hecho es que él se encontraba allí. Perfecto. ¿A quién instigó? A los familiares. Bueno, pero ¿cómo los instigó? ¿Basado en qué? ¿Qué fue lo que él dijo que los instigó? Porque para instigarlos es una identificación, digamos, un análisis psicológico de que a la persona dice algo que ocasiona un efecto psicológico en el otro, que a su vez ese otro va a actuar en virtud de lo que él dijo. Eso hay que probarlo. Eso no es así de que quiere decir que si uno dice, mire, no estoy de acuerdo con tal situación, como regularmente es un derecho constitucional, el derecho a manifestarse públicamente es un derecho establecido en el artículo 68 de la Constitución. La libertad de expresión es un derecho constitucional. Si toda libertad de expresión o todo lo que se diga instiga al odio, entonces eso implicaría pues que no hay libertad de expresión ni derecho a manifestación. Y el tercer elemento, para darle paso a la madre de Orlando Moreno, o a la esposa que está ahorita en línea, es que
la instigación debe ocasionar odio hacia alguien. Entonces, ¿quién es la víctima? En este caso del odio supuestamente instigado por parte de Orlando Moreno. ¿Quién es la víctima? ¿Dónde está? ¿A quiénes son? ¿La víctima de qué? ¿Qué fue lo que él dijo que le ocasionó una expresión de odio de otros hacia aquel que supuestamente reclama el odio instigado en su contra? ¿Quién es la víctima? Eso es fundamental determinarlo en una situación de este tipo. Bueno, creo que tenemos a la madre de Orlando Moreno, a la esposa Marbelis o Rosaura, no sé quiénes están en línea. Adelante. Bueno, sí, yo soy la madre de Orlando Moreno. Marbelis. Marbelis, ¿cómo está? Bueno, quería preguntarte, tú estás allá, ya estamos hablando también con Lucía Olivero, quería saber la situación actualmente, si pudiste conversar o ver a Orlando, si la situación de él actualmente cuál es. Hay una información de que fue golpeado, de que tiene algunas dolencias. Cuéntanos qué está pasando. Bueno, me dejaron verlo ayer en la mañana y cuando entré, por supuesto, como toda madre, fui a darle un abrazo a mi hijo y para colmo él me dice, o sea, se agacha un poco y me dice, ya va mamá, no, porque me duele todo el cuerpo, estoy adolorido, me enseña los brazos, está todo raspado en los brazos, me dice que el cuello, no, le duele mucho el cuello porque lo agredieron. Entonces los testimonios de las personas que estaban allí me dicen que él se sujetó a una mata, ellos lo alaron y como no lograron sacarlo de la mata, lo agarraron por el cuello y lo estaban asfixiando y el muchacho se desmaya y desmayado aún le dieron patadas en el cuello, que le dieron con una cacha de revólver. Entonces eso es lo que le hace doler el cuello, yo lo estuve revisando, pero aún ayer en la mañana todavía no se le había hecho hematoma, pues. Pero me imagino que como él es un poco piel clara, se le van a hacer sus hematomas. Y entonces me enseñó los brazos, todos raspados, bueno, con el árbol y la fuerza que hicieron de ellos contra él, pues, para sacarlo del árbol. Sí, le duele mucho. Ayer les mandé unas pastillas para el dolor y, bueno, no se negaron a pasárselas y él se las está tomando cada 8 horas, pues. Ok. ¿Y cuál es la situación actual allá? ¿Qué se espera? Marbelis, tú has estado en las puertas del CICPC, están esperando la presentación ante un tribunal. Sí, aquí estamos, un grupo de amigos y personas de los derechos humanos. Aquí estamos apostados en las afueras del CICPC, esperando a ver por su presentación. Aún no ha llegado nadie, no nos han dado ninguna información. Llamamos al abogado que va a defender el caso y nos dice que todavía no habían llegado las presentaciones al circuito, las actuaciones al circuito, y bueno, estamos esperando por eso. Ok, cuéntanos de la situación que se planteó, es decir, qué era lo que estaba haciendo Orlando. Tú has hablado con los familiares, sé que la esposa del Rosaura, que creo que está por ahí también, estuvo conversando con uno de los familiares que la acompañaba, y qué le decían, qué fue lo que ocurrió ahí exactamente. Bueno, aquí tengo a Rosaura a mi lado, si quieren se la paso porque ella ha hablado con las personas que estaban allí, aún le tomó algunos videos y audios y si quieren se la paso para que ella les dé su opinión al respecto. Primero quería sí, ahorita me pasas a Rosaura que me interesa hablar de eso, pero aprovechando para no perder el contacto contigo, ¿qué esperas como madre en esta situación? ¿Qué opinas? Sé que la gobernadora del estado del Tamacuro, a quien supongo conocerás, hizo unas declaraciones ya básicamente condenando a Orlando Moreno como instigador al odio. Es decir, ¿qué opinión te merece esa declaración? Bueno, ellos están tomando esto por la parte política y por supuesto a ella le pesa eso, pues eso le hace ruido y por eso pero yo sé que mi hijo es inocente porque hay muchas personas que quieren dar su opinión al respecto y dicen que Orlando ni siquiera estaba instigando a la violencia, ni siquiera se estaba diciendo, sencillamente, como lo dice una señora en un video, en un audio, sencillamente él lo que estaba era grabando y la señora le pidió a él que grabara. La señora le pidió que grabara. Yo creo que esto es un acto injusto que están haciendo contra mi hijo, lo están haciendo, bueno,
digo yo, por la parte política y que le pesa, pues le hace ruido a la gobernadora, me imagino eso. Y estaba grabando en un lugar público, es decir, lo que estaba era grabando a los propios familiares que están dando su testimonio, que entiendo para reportes que y evidentemente que como activista de derechos humanos él realiza. Sí, claro, por supuesto, eso era lo que estaba haciendo y él en ningún momento, como dicen por ahí, que le faltó los respetos, él no le faltó los respetos a nadie según la versión de los que allí estaban, sencillamente que llegó y la señora le pidió a él pues que le grabara. Pues. Claro. Bueno, si quieres, Marbelis, bueno, ahí está apoyando también el equipo de Foro Penal en el Estado y también incluso hay unos del Estado Monagas que se han hecho presentes allá. Y bueno, quería hablar también entonces con Rosauro un poco para que me cuente la situación. Nos quedan, no sé si, bueno, pasemos Rosauro y después tratamos de reconectarla cuando hagamos la pausa. Muchas gracias, Marbelis. Ok, aquí le pasa a Rosaura, ¿bien? Sí, buenos días. Hola, Rosaura. Alfredo Romero. Hola. Por acá. ¿Cómo estás? Hola. Sí, bueno, Rosaura, nos quedan unos minuticos aquí antes de la pausa, después intentaremos, espero conectarnos otra vez contigo, pero aprovechar estos 3 minutos para que me contara, primero quiero que nos cuentes, sé que tuviste en contacto con varios de los familiares y personas que estaban allí con Orlando y exactamente qué te cuentan de lo que allí ocurrió, por un lado, y por el otro lado también un poco que nos cuentes, sé que tienes, bueno, eres esposa de Orlando, tienes un hijo, una hija creo de 3 meses, ¿no? Ya, un bebé de 3 meses. Orlando es una persona joven, activista, tú como esposa sabes que ha sido su activismo, digamos, voluntario digámoslo así, lo ha puesto en la luz pública como esa persona que anda haciendo denuncias allí en Del Tamacuro. Entonces quisiera esas dos cosas. Primero un poco qué te dijeron los familiares, tú misma has hecho unas entrevistas de ellos y por el otro lado pues un poco el por qué consideras, si crees que es una represalia política por su activismo, lo que ha traído como consecuencia la detención de él. Claro. Bueno, de verdad que esta situación es bastante incómoda, ¿no? Porque nosotros que somos los familiares somos los que padecemos acá. Pero sí, realmente notamos que hay como un ensañamiento contra Orlando. Y lo hay. Me di la tarea de dirigirme a varios lugares de acá del estado del Tamacuro para interactuar con las personas que estuvieron en ese momento cuando lo agredieron, porque fue agredido y muchos de los testimonios, o sea, concuerdan. No es que yo estaba hablando acá con una señora y le preguntaba y venía y me decía una cosa y la otra me decía otra. No, el testimonio es exactamente el mismo. Tengo grabaciones y videos porque la gente está de acuerdo a que esto es una injusticia lo que se está haciendo con él. Es una injusticia porque todas dicen que él en ningún momento estuvo incitando a ninguna violencia ni nada. Sí, de repente en algún momento se dio la situación en que uno de los funcionarios quiso quitarle el teléfono a un joven que ni siquiera era Orlando, y Orlando al ver esa acción de ese funcionario, sí, se acercó y le preguntó que por qué él estaba despojando a ese joven de su propiedad, que por qué lo hacía. Entonces el funcionario le comenta y le dice que si él lo estaba llamando ladrón. Entonces Orlando dice, ok, pero si tú lo estás despojando, ¿qué cree usted que está haciendo? Entonces ya por ahí fue, como quien dice, eso es lo que ellos dicen que fue una provocación. A mí no me parece provocación en realidad, porque es un sitio público y uno con la propiedad de uno no puede hacer lo que quiera. Entonces, muchas de esas personas me dieron su testimonio, están totalmente en disposición de apoyarme y de venir a dar su declaración, porque esto es una injusticia que se está haciendo acá con Orlando Moreno. Y más allá del caso del naufragio, ¿verdad? Los familiares sí están totalmente descontentos. ¿Por qué? Porque ellos sienten que le están dando más importancia al caso de Orlando que lo que realmente tiene importancia acá, que es la tragedia que está pasando acá en este estado.
Ok, mira Rosaura, me gustaría, no sé si te llaman otra vez o te esperas en la línea, no sé qué es mejor, pero necesitamos ir a una pausa, Ajá. porque son las 11:30 y ya regresamos, pero me interesa mucho seguir conversando contigo. Entonces déjame ver que Catherine te comente cuál es la mejor manera. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con el caso de Orlando Moreno, que estamos conversando con los familiares de allá desde el Tamacuro. También conversamos con la abogada y queremos pues seguir refiriéndonos a este caso. Y les recordamos a todos los que nos están viendo que hay un tuitazo en campaña en pro de la libertad de Orlando Moreno a las 12 del mediodía hora Caracas, es decir, en media hora, apenas terminemos este programa, comienza un tuitazo que queremos que nos apoyen con el hashtag liberen a Orlando Moreno. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero, y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Informe RCR presenta titulares. El acto de beatificación del doctor José Gregorio Hernández será transmitido el próximo viernes 30 de abril en cadena nacional de radio y televisión. Presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que buscan adquirir la vacuna Johnson & Johnson. Se eleva a 6 el número de fallecidos por naufragio entre Venezuela y Trinidad y Tobago. En internacionales, Bélgica cierra sus fronteras a viajeros de Brasil, India y Sudáfrica. China enviará compresores de oxígeno a la India. Y en los deportes, Yulimar Rojas se consagró como la primera mujer latina en el atletismo que consigue el récord mundial Guinness del salto triple más lejano. A esta hora les narró Marilia García. Sigan disfrutando la programación de su RCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos, Alfredo Romero del Foro Penal. Estamos conversando con la esposa de Orlando Moreno, que creemos que estás todavía ahí. Rosaura, sigues allí, ¿verdad? Sí, acá estoy. Ok. Bueno, Rosaura, ella es la esposa de Orlando Moreno, quien por cierto tiene un hijo de 3 meses. ¿Es niño o niña? Disculpa. Niño. Un gordo hermoso. Qué bueno. Bueno, y su padre ahora detenido. Sí. ¿Qué edad tiene Orlando, Rosaura? Disculpa. 30. Orlando tiene 30 años y ha venido desde hace mucho tiempo, es muy joven, incluso desde estudiante, me consta, Sí. trabajando en el activismo y defensa de los derechos humanos, con mucha sensibilidad con muchos de los casos. Y bueno, quería entonces que nos continuaras, nos hablabas de esos testimonios de la
los familiares y eso, y también esa situación que nos decías, que cuál es la situación de los familiares, qué es lo que les preocupa, lo que les incomoda, por qué estaban allí y por qué Orlando los acompañaba. Es decir, en dónde estaban exactamente cuando esto ocurrió, si nos puedes escribir en dónde ocurrió y qué era lo que estaban realizando los familiares y por lo cual Orlando los acompañaba. Porque luego de esto también, para aprovechar tu tiempo, luego quiero comentar, luego que termine de conversar contigo, un poco la parte estrictamente jurídica, para entender si, por ejemplo, puede llegar un funcionario y quitarle el celular a alguien porque quiere. Es decir, eso no es así, eso es totalmente inconstitucional, así quieran plantearlo de la manera que sea. Por otro lado, también es inconstitucional, nos vamos a referir a ello también, digamos también es totalmente, es un derecho una persona que tenga un celular grabar en un lugar público, eso no está prohibido. Es decir, tú puedes grabar en un lugar público, si por grabar en un lugar público que estás con unos familiares te van a detener, bueno, eso es precisamente violación a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, sobre todo tratándose de un defensor de derechos humanos que reporta incluso a medios y a organizaciones de derechos humanos internacionales. Entonces, cuéntanos un poco la situación en ese lugar, qué fue lo que te contaron, qué era lo que estaba ocurriendo, cuál es la posición de los familiares. Bueno, incluso hablando un poco de eso, de que si es legal hacer esas cosas, la persona, el funcionario que hizo las detonaciones, era un funcionario del 6CPC y estaba vestido de civil, donde había un cúmulo de gente reclamando poder, o sea, que le mostraran identificar sus cadáveres, porque tenían unos cadáveres allí realizándole autopsia en un muelle acá frente a la Guardia del Estado. Entonces, lo que quería la gente es eso, pues que le dieran respuesta, que los dejaran por lo menos reconocer sus cadáveres, pues. Entonces, Orlando estaba recopilando información, en ningún momento estuvo como quien dice, mira, vamos a protestar, no. Porque incluso una señora que estuvo directamente allí, presente con él, viene llegando acá, y ella me comenta, pues, que ella ni siquiera había visto a Orlando, que él estaba grabando. Quien lo vio fue un funcionario que estaba conversando con ella, y él se le encimó a Orlando y le dijo, o sea, que ¿por qué me estás grabando? Yo te mandé a grabar, eso no se puede hacer, le dijo. Entonces la señora le dijo, ya va. No, mijo, grabe porque yo quiero que me grabe. O sea, ella autorizó a Orlando a que la grabara. Entonces, en ese momento que él está haciéndole la grabación a la señora Paula, porque así se llama, yo la contacté y es la señora del video, ella dice pues que de repente llegaron los carros del 6CPC y corrieron y arremetieron directamente a Orlando. O sea, era como que lo tenían ya en la mira, pues. Bueno, incluso cuando el primer día cuando lo detuvieron, ellos dijeron, pues sí, es que lo estamos viendo desde anoche embochinchando a la gente acá. Entonces yo me puse a recopilar también los testimonios de las personas para yo tener las dos versiones, pues. Y resulta que no coinciden. Entonces, bueno, está clarísimo, yo tengo pruebas contundentes de que no sucedió de esa manera que dicen acá, pues. Y mucho menos de esos cargos que le están imputando. Claro. Bueno, imputando, vamos a aclarar, imputando relativamente, porque hasta ahora los únicos, sí, lo único que le ha imputado un cargo que es totalmente ilegal, digámoslo así, o totalmente fuera de lo que es la separación de poderes, ha sido la gobernadora, porque no ha sido presentada en un tribunal, y eso quiero aclarar, hasta que una persona no es presentada en un tribunal y un fiscal no la presenta, por eso se llama presentación, quien presenta a la persona es un fiscal o una fiscal, si la presenta en ese momento es que se imputa a la persona de algún delito, no previamente, y menos aún cuando una autoridad pública, además, la máxima autoridad ejecutiva de un estado es la que señala a alguien, eso es no solo criticable, es grave porque de alguna manera se está manipulando. Si algo manipula realmente e instiga, digámoslo así, al odio, es la declaración de una gobernadora contra un ciudadano que es un ciudadano
digamos, y además defensor de derechos humanos, que en modo alguno, como bien tú lo señalabas, Rosaura, estaba ni siquiera instigando nada, lo que estaba acompañando a familiares. Que disgusta que hay una persona ayudando a los familiares y que los familiares estén, como es lógico, incómodos con no saber, por no saber, y desesperados y angustiados por no saber de sus seres queridos que están allí y la situación que se está planteando. Bueno, eso incomoda. ¿Por qué incomoda? Porque tú quieres actuar monopólicamente sin que nadie te vea y cometer las irregularidades que sea. Bueno, precisamente ahí está lo que desde incluso Chávez hablaba hace mucho tiempo, que es la Contraloría Ciudadana. ¿Dónde está la Contraloría Ciudadana? Es decir, ahora la Contraloría Ciudadana que se establece en la Constitución, y precisamente uno de los controles ciudadanos son los activistas de derechos humanos, parte de la sociedad civil. Entonces eso no se permite. ¿Cómo se habla de la Contraloría Ciudadana si una persona, por ejemplo, no puede grabar para demostrar una irregularidad? Yo he visto muchas grabaciones. Claro, y yo he visto muchas grabaciones incluso de funcionarios policiales agrediendo a personas en los Estados Unidos, y eso ha servido incluso para, precisamente, en un efecto de Contraloría Ciudadana, denunciar a estos ciudadanos policiales, incluso encarcelarlos porque están cometiendo una violación a los derechos humanos. Pero no se critica a los Estados Unidos diciendo que allá se violan los derechos humanos. Bueno, y entonces aquí no se puede, un activista de derechos humanos no puede grabar, no puede estar presente, porque si graba o está presente se considera que está instigando al odio. ¿Qué es instigación al odio? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Dónde está el odio instigado? ¿A quién instigó? Es decir, esas son cosas bastante, repito, evidentes, o sea, y quieran taparlo como quieran. Eso precisamente yo veo como que quieren tapar el sol con un dedo, dándole más importancia a esto que lo que realmente está pasando acá. Usted no sabe lo conmovedor que yo he visto, que me dirigía a esa zona de allá y esa gente devastada, llorando porque su gente todavía no aparece, porque no le dan respuesta y porque los cadáveres que llegan tuvieron la osadía de meterlos en una urna y llevarlos directamente a enterrar sin que ningún familiar los identificara. Pero yo no en serio, sé si los eso llevaron es una a enterrar tragedia. Y los familiares no han identificado los cadáveres todavía, no puedo creer. No, así pasó, porque precisamente esa gente de la Florida tenían una muchacha desaparecida, mujer, y ese día allí que se presentó el problema, habían 3 mujeres allí que las estaban intentando hacer la autopsia allí en ese muelle. Dígame usted si eso no es algo, o sea, de verdad que esto no tiene nombre. Entonces las personas lo que querían era ver si podían reconocer a alguno de esos y si era una de esas muchachas que estaban buscando, pues. Entonces no se les permitió, y eso era lo que quería Orlando Moreno, sacar esa información para que la gente se entere y la gente vea lo que están haciendo acá, la represión que tenemos acá, y estamos totalmente secuestrados acá. Entonces es indignante esta situación. Para entender a los que no estamos allí y no conocemos la zona con total profundidad, y muchas personas incluso que te oyen desde el exterior, entonces todo lo que ocurrió era al frente del muelle, o sea, en el muelle era que estaba ocurriendo esa autopsia, esa reconstrucción del muelle. ¿Y quiénes estaban? Y estaba encargado de esos 6 CPC, ¿cierto? Sí, no, y habían varios funcionarios, Guardia Nacional, estaba 6 CPC, incluso hasta personajes del Ministerio Público. Ok, y estaban ahí, o sea, eso no ocurría en el 6 CPC, sino en el muelle. Sí, porque de hecho tengo un video donde la señora, antes de llegar ahí al muelle, ella se dirigió a la morgue y resulta que la morgue estaba cerrada. Ella tiene todo, yo tengo todo eso grabado y lo voy a sacar y lo voy a mostrar. Claro, porque los cadáveres, oye, lo que me parece bastante delicado, vamos a tratar de confirmar eso, que los cadáveres fueron llevados, enterrados y las personas ni siquiera pudieron hacerle un velatorio ni nada por el estilo. ¿Cómo fue eso? Sí, no, porque estaban en un estado de descomposición bastante crítico, pero igual pues no tienen, no sé, no le veo el caso de que sus familiares no hayan podido ni siquiera verlos, pues. No, y hacerle todo es que el velatorio es un derecho, sobre todo si las personas, sí, por supuesto que sí. Si son religiosas o no.
pero es un derecho, ¿no? Sí, Por más que esté compuesto, hay las fórmulas para evidentemente poder la persona hacer el velatorio con urna cerrada o si lo desean hacer y escoger ellos dónde lo van a enterrar o qué hacer con su ser querido, ¿no? sí. Incluso hay personas Eso. que aún no aparecen. No Exacto, aparecen. que es uno de los reclamos que hay allá, ¿no? Que personas, y tú sabes, sí, entiendo que también hay niños que no aparecen o los niños aparecieron o qué ha pasado. Sí, bueno, supuestamente me bajaron la información de que los 2 niños aparecieron ayer. De verdad que no te lo voy a confirmar como tal, pero no creí porque yo dije, dame la información, pero dame quién lo dice y para yo creerte, pues, ¿entiendes? Hasta los momentos ya yo lo tengo como tipo un rumor, no lo voy a regar. Claro, claro. Y No una me pregunta, Rosara, bueno, ¿tú estás ahorita dónde? ¿Estás en las puertas del CICPC esperando el Estoy traslado aquí de en las Orlando que no ha afueras sido del trasladado a tribunales? Sí. ¿Y quiénes están allí contigo? ¿Quiénes están acompañándote? Bueno, me encuentro acá con un grupo de amigos, está la mamá de Orlando. No vemos muchas personas acá para no embochinchar el asunto. Ok. ¿Y qué esperas entonces? ¿Qué pides? ¿Cuál es digamos, qué le pides a la gente que nos oye? Porque también sabes que tenemos un tuitazo ahora, una campaña a las 12 del mediodía por la libertad de Orlando Moreno, que estamos promoviendo y también invitamos a todos a que nos apoyen en eso. Pero más allá de eso, ¿qué esperas? ¿Qué pides? Bueno, nada, que nos apoyen en este tuitazo y que la gente pueda ver por las necesidades que se está pasando acá en este estado y que bueno, se le dé la libertad, pues, porque no ha cometido ningún delito. Yo exijo la libertad de mi esposo. Saura, muchas gracias, saludos a todos por allá y continuamos un poco con el programa haciendo un resumen de esta situación. Bueno, ¿Perdón? ¿Aló? Sí. Aló. Muchas gracias, Rosaura. Doctor Alfredo. Sí. Por aquí está la señora Claudia de Monagas. Ok, bueno, pero es que ya nos queda poco tiempo, luego hablamos con ella, que también es defensora activa, pero bueno, ya queremos un poco, es que nos queda poco tiempo del programa. Bueno, muchas gracias y seguiremos en contacto, señora Marbelli. Muchas gracias a todos por allá. Seguimos, Catherine. Bueno, quería explicar un poco, repito, lo que está ocurriendo desde el punto de vista legal también para que entendamos, ¿no? Aquí en Venezuela se ha acostumbrado, incluso, y quiero decir que eso es totalmente inconstitucional, a quitarle el celular a alguien e incluso hasta revisarlo. Eso es lo que se llama inspección corporal, incluso a una persona o una inspección, digamos, un celular requiere, sobre todo si hay información de una persona privada, requieren de la orden de un tribunal. Nadie puede quitarte el celular y revisarlo. Eso, primero que es un despojo, como bien Orlando lo señalaba probablemente en su ocasión, planteando pues la ilegalidad del asunto. Uno no puede quitarle un celular porque le dio la gana. Menos aún porque la persona está grabando. Pero ¿qué es lo que estás grabando? Estás en un lugar público. ¿Por qué se lo vas a quitar? O sea, ¿basado en qué? Es decir, ¿qué delito estás cometiendo? Ustedes me dicen que están grabando dentro de están grabando una investigación sumaria dentro de un tribunal y bueno, evidentemente, porque eso es sumario, es parte del sumario, es parte de una situación confidencial, o están grabando en un lugar, digamos, donde es una zona de seguridad, qué sé yo, no, pero por eso preguntaba, era un muelle donde las personas están llegando, donde hay un grupo de familiares, donde las personas tienen sus celulares y es no regular en el mundo entero que las personas graben situaciones sobre todo de este tipo. Y más aún, ¿qué pasa si un periodista graba? También entonces no puede grabar. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión, la libertad de opinión? Los activistas de derechos humanos, además, cumplen una función también, de alguna manera, de reporteros en muchos casos. Así lo hemos hecho, porque somos los que estamos ahí presentes, somos la voz de muchos familiares y sobre todo con la situación de falta de periodistas en muchos casos por las agresiones a la libertad de expresión, los defensores de derechos humanos también cumplen esa función en muchas ocasiones. Y eso incluso así se ha denominado en muchas ocasiones estos periodistas, digamos, alternativos
que son los que publican cuestiones en las redes. Eso incluso es identificado por organismos internacionales como violación a la libertad de expresión y opinión, porque hay personas como, por ejemplo, repito, defensores de derechos humanos, pero en otras áreas están también los influenciadores actuales que reportan y dicen y hablan, y eso es parte de la expresión que las personas tienen derecho a ejercer. En lo que respecta a esto, pues, volvemos a hablar del elemento, si esa es la excusa, que fue la que le dijeron que usted no puede grabar aquí, bueno, ¿y basado en qué? Si esto es un lugar público, ¿por qué no puedo grabar? Dígame por qué, y si no me lo pide, bueno, no grabo, porque le agrede, porque es una situación muy particular, bueno, pero ¿cuál es el daño que se está causando grabando distinto más bien a ejercer un derecho y más bien a que toda la población, que deberían los funcionarios públicos estar interesados en que la población funja como contralora de lo que ellos hacen, para que lo que ellos hacen sea transparente, y ahí está la transparencia como tal, y sea legal, y se cumpla la Constitución y la ley? Bueno, eso es precisamente, le decía anteriormente, el ejercicio de lo que mucho se ha promovido, y pareciera entonces que no es como no es real, la supuesta Contraloría Social, ¿no?, que nuestra Constitución establece, y hay hasta la ley de Contraloría Social, que permite a la sociedad civil y a organizaciones de derechos humanos a cumplir ese rol y esa función. Eso por un lado. Por el otro lado, observamos allí el elemento, quería repetir esto, que se utiliza ahora para todo, instigación al odio, para todo aquel que protesta, que manifiesta. Y en Venezuela pareciera que, bueno, el protestar pues es ilegal, porque entonces te imputan instigación al odio, o ya te condenan, como así hicieron con Orlando Moreno, el propio ejecutivo, la propia gobernadora del estado del Tamacuro lo condena ya como instigación al odio, porque claro, es un delito muy fácil, es instigación al odio. Ajá, pero explíqueme de qué se trata eso, porque no es así que usted decide que es instigación al odio porque usted le dio la gana, ¿no? En el caso de que se entienda que eso es un delito realmente, digamos, o sea, que tiene una base constitucional, ok, bueno, pero ¿a quién está instigando? Porque instigar, repetía, lo decía, lo explicaba, es un efecto hacia un tercero. Es decir, usted instiga porque psicológicamente está afectando la actuación de una persona que a su vez va a actuar violentamente por lo que usted dijo. Es decir, si eso incluso viene, la instigación al odio, que sí ocurría, se estableció de una manera muy importante en la masacre, en el genocidio de Ruanda. Ahí sí hubo instigación al odio, porque había una persona en un programa de radio que instigaba a que usaran los machetes y a que agredieran a la población de otra raza, que eran los tutsis contra los, se me olvidó ahorita el nombre, pero bueno, y precisamente instigaba a través de un programa de radio a la población a que se movilizara, que hiciera, que actuara violentamente. Para mí, más instigación al odio es las declaraciones de la gobernadora contra Orlando Moreno, que está colocándolo en una posición, siendo a través de una rueda de prensa, a través de el poder que tiene como máxima autoridad, señalándolo ya como delincuente ante la población. Eso es difamación. Eso más bien se parece mucho más a instigación al odio que lo que dicen que Orlando realizaba, ¿no? Pero a todo evento, si hubo instigación al odio, ajá, ¿a quién se instigó? Entonces tiene que existir alguien que diga, sí, él lo que dijo me hizo actuar de tal manera, pero es que tampoco hubo una actuación violenta allí. Jamás se reportó una actuación violenta de ninguna persona en ese lugar, distinto a reclamar sus cadáveres, a reclamar identificar a los mismos, a pedir o a clamar información. Es decir, ¿dónde está la actuación violenta que por lo que hizo Orlando ocurrió? Porque si hay una instigación al odio, debe haber entonces una actuación violenta producto de eso, o alguna agresión, o algo que ocurrió hacia alguien. Y ahí está el otro punto: ¿quién es la víctima? Es decir, ¿a quién se le causó un daño producto de esa actuación de Orlando Moreno, que a su vez instigó a otros y que entonces eso ocasionó un daño a otros? O sea, toda esa relación de causalidad debe existir para determinar efectivamente que existe este delito. Pero el hecho también, viene el otro punto, más grave aún, que es que no ha habido ni siquiera la presentación ante un tribunal, ni siquiera la declaración de un fiscal, sino todo esto lo estamos hablando porque si un funcionario
de la máxima jerarquía del Ejecutivo regional, que es la gobernadora, lo señala como instigador al odio sin haber sido presentado ante un tribunal y un fiscal. Entonces, ¿dónde está la justicia aquí? ¿Dónde está la independencia de poderes? Es decir, ¿y dónde está además el respeto a las actuaciones de los tribunales y los fiscales, donde no se debe pues señalar o presionar o incluso ya calificar a alguien de esa manera, cuando lo que sí establece nuestra Constitución bien clara es la presunción de inocencia? Nos queda muy poquito tiempo. Yo sé que ya nos quedan 4 minutos. Quería cerrar, Catherine, no sé si nos da tiempo, rápidamente con la máquina de la represión, muy resumidamente, que lo podemos hacer en 1 minuto para entonces poder cerrar el programa. Adelante, la máquina de la represión. La máquina de la represión. Esta semana actualizamos la lista de presos políticos a 318 presos políticos, de los cuales 24 son mujeres, 125 son militares. Los arrestos acumulados desde el año 2014 son 15.723, quiero decir con fines políticos. Aquí incluso estaríamos agregando el caso ya de Orlando Moreno como detenido político. Esperemos no pase a ser preso político, porque que no quede privado de libertad, y eso es lo que reclamamos, y que sea liberado inmediatamente. 9.365 personas se mantienen a pesar de ser excarcelados con medidas cautelares. 875 civiles han sido presentados ante tribunales militares. Bueno, y hoy a las 12, ya en 3 minutos, comenzamos el tuitazo por la libertad de Orlando Moreno. El hashtag es liberen a Orlando Moreno. Hashtag es liberen a Orlando Moreno. Van a estar por las redes del Foro Penal y de otra, la red mía, Alfredo Romero, arroba Alfredo Romero en Twitter, y bueno, y muchas otras personas que así quisiéramos que nos acompañen. Bueno, ya tenemos que terminar. Siempre terminamos con nuestra lema. Primero, agradecido a la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Dirección General de Willy Cercaya, en la producción Catherine Manzano, y en los controles, ¿quién estará? José Gregorio, o no sé quién está. Bueno, no sé quién está ahorita, pero bueno, quien esté en los controles, muy agradecido. Y siempre terminamos con nuestro lema, que siempre pedimos que repitan después de nosotros, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Seguimos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.